justamente los que finalmente lo están exportando, que ahorita vamos a ver esa gráfica. Tenemos la República Checa, Singapur, y bueno, tenemos una tasa de reducción no tan alta, y bueno, finalmente nuestro consumo está por ahí. Bueno, ahí está Venezuela con 2.3 millones de barriles, toneladas, perdón, y México con 1.7 millones de toneladas. Entonces, no, de consumo. Consumo. Ahorita vamos a ver las reservas confirmadas, que ahí también es un poquito debatible, porque sí, como tú dices, parece muy catastrófico y el escenario de México parece aún más catastrófico. No, se lo No es tanto. ¿No? Desde el punto de vista no lo es tanto. No es tanto. Es que aquí tiene una tabla que se va a mostrar que es por años, o sea, años que al punto de crecimiento y consumo, ¿cuántos años nos quedan de poder utilizar estos recursos? Eso es sería, que... desde el punto de vista subjetivo, porque depende quién lo escribe, qué autor, Exacto. qué opiniones se dan, Sí. variabilidades y qué estadísticas se dan. Aquí no es tanto la estadística. Bueno, ok, hay estadística y está escrito. Pero aquí lo utilizan como arma, como geopolítica o política, porque cada sexenio que viene una persona, que no entró Calderón, 40 años de un yacimiento echando petones y salió y de repente son fatalistas y de repente pasó. Ya que no va a salir, yo me enteré ahí en Ciudad del Carmen, Campeche, fuimos a localización de Cuencas. Entonces yo platicando con el director de ahí de este proyecto, me dice, es que Calderón antes de salir dijo que había otros 40 años de otro yacimiento de puro petróleo. Y dice, pues, no, o sea, quedan 2 años, bueno, el petróleo el cemento que encontramos son de 2 años, no es para 40 años. Entonces es muy especulativo, es muy... es un arma. Digo, Sí. Y si hay Es un arma de discurso político, definitivamente. Pero desafortunadamente, yo creo que ya hay la situación, yo creo que ya geopolíticamente y políticamente, ya como yo creo que es mucho más preocupante, porque sí, y lo dice Noam Chomsky, o sea, dentro de tu sociedad civil, organizada o desorganizada, debes tenerles un marco de opinión pública, en donde el debate sea altísimo y completamente, o sea, sea agresivo, que sea muy vital ese debate, en donde bueno, tenemos la cuestión del petróleo, tenemos los típicos, ¿no? Aborto, marihuana, matrimonio con personas del mismo sexo. Entonces, tú como Estado permites que dentro de esa visión el público tenga un debate hasta que se mate si es necesario. Pero hay otros puntos en donde ni siquiera estamos conservando. O sea, el debate con el petróleo sigue siendo muy vivo y muy ¿cómo se puede decir? Muy cercano a nosotros, pero finalmente está diciendo, se está robando el petróleo, quién se va a quedar con esas ganancias, pero no estamos pensando en quién se está ganando, quién está quedando con las ganancias de la energía eólica, estos grandes campos que se van a crear en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, quién se va a quedar con esas ganancias. O sea, finalmente sabemos que la producción de petróleo ya no es suficiente para el país y nos siguen vendiendo y a mi punto de vista, siguen vendiendo la idea de que la problemática del petróleo, cuando llega un momento digamos, a ver, se nos va a acabar ese pan y ¿qué vamos a hacer? O sea, más bien deberíamos estar discutiendo, o sea, ¿y qué viene al futuro? O sea, ¿de qué nos vamos a mantener? Déjense energéticamente, o sea, yo tengo el entendido que el petróleo mexicano no es muy bueno para ser energéticos, que sirve bastante bien para hacer cuestiones plásticas, y que es bastante pesado. Entonces, energéticamente no podemos vivir del petróleo, no vamos a seguir viviendo de ello. Financieramente vivimos de él, pero ¿de qué vamos a vivir después? Entonces, ahí estoy con esa parte. Más bien la administración pública, porque los ciudadanos no vivimos del petróleo realmente. Pero finalmente, si hay una cuota bastante alta que absorbe Pemex en impuestos, que cuando se acaba de cumplir esa cuota nos las van a cobrar a nosotros. 1,000 millones cobrados. Es que las opciones sobre deuda pública son súper controversiales. Pero eso es lo divertido. Sí, hombre, además son contrastes totalmente contraproducentes. Entonces, yo, por ejemplo, de la deuda pública me queda claro que seguimos regalando todos los recursos y lo que se pueda a los Estados Unidos. Que en un pueblo pobre, más ignorante, pues estamos. Ahorita vamos a ver esto. Esto es una filmina en donde vemos, está dividido por Estados Unidos y por regiones, la cantidad de importación y exportación de gases y petróleo. No se ven los numeritos, pero afortunadamente dejé el link por si quieren entrar a esta página. Les digo, es buenísima. Es energyrealities.org. A mí se me hace muy buena esta publicación. Déjenme hacer un poco más chiquito para que tengamos más claridad. Y bueno, finalmente aquí tenemos de la Unión, que ellos todavía la manejan como Unión Soviética, en donde, ¿a dónde está exportando la Unión Soviética? Tenemos exportaciones a Estados Unidos, tenemos exportaciones
a Europa, tenemos exportaciones al continente asiático, tenemos pequeñas exportaciones a lo que es África, a lo que es Australia, pero pues, obviamente si estamos hablando de geopolítica nos importa saber más de nuestro queridísimo vecino, ¿no? Vean la cantidad de importaciones de petróleo y de gas son infinitas. Y bueno, México ni se diga, estamos otorgando 59 millones de barriles al año. Millones de barriles al año a Estados Unidos. Realmente, vamos a ver conceptos de la Guerra Fría, en donde, no sé, internacionalistas, no sé qué son posturas, se ganó, se perdió, se empató, quién ganó, quién perdió, se suspendió o qué sucedió. Es que, bueno, cuando fue la celebración del Día de Normandía, pues todos los países se pusieron de acuerdo con Putin. Putin estaba haciendo acuerdos con Irán, estaba haciendo acuerdos con China y, bueno, parte de toda la región que tenía perteneciente del Oriente Medio, para pues tratar de dar un sustento a una nueva fuerza energética en contra de lo que era Occidente. Pero cuando fue este encuentro en Normandía, sí se le acercaron, en el caso de esta Angela Merkel, se acercó y le dijo: vas a hablar con el presidente de Ucrania a fuerzas. Y luego por el otro lado le dijeron: ¿sabes qué? O te calmas o te calmas. Sí, que la Angela Merkel no es nada fácil ni nada piadosa en sus declaraciones. Sí, no. Y más que nada, lo que uno se nota cuando ya se ve que la persona sí ya se dio o no se vio que ganó tanto, por los gestos que hace. Y si ven las fotos, pues en las otras ahí era así tranquilo Putin. Y esa vez estaba espantadísimo. Digo, finalmente tenemos que tener en claro que ha sido históricamente que el motor político de Europa siempre va a ser Francia, queramos o no, pero el motor económico y el que, así que los huevos de oro son de Alemania y se aguantan. Y lo que ella diga, o sea, será lo que tú quieras, expandirte a donde tú quieras, a lo que tú quieras, pero si yo no lo apruebo, te aguantas. Pero a esta parte vemos los niveles de importación que tiene Estados Unidos, pero ven en la República, bueno, aquí todavía dicen de la Unión Soviética, ¿de qué? 35.5 millones de barriles al año. O sea, hay una dependencia completamente energética por parte de Estados Unidos. Este panorama nos habla que sí, Estados Unidos lo que está haciendo es ampliando sus reservas energéticas en un porcentaje impresionante. O sea, sí, como nos decía su compañera, es un arma de poder, es su punto de poder donde va a poder seguir ejerciendo presión. Sabemos que económicamente Estados Unidos ya no es un poderío, ya no es el hegemón económico de hace unos años. Podemos hablar que multiculturalmente, en las cuestiones de importar, o sea, podemos hablar de exportar lo que es la vida americana, sí es bastante fuerte, pero ya en dinero duro ya no lo es tanto, ya no tanto. Pero no podemos negar que Estados Unidos sigue siendo una potencia armamentista. Eso sí, no hay manera. De hecho, hay estadísticas que tendrían que juntarse ejércitos de Francia, Rusia, de varios países para todavía equiparar la potencia armamentista de Estados Unidos. O sea, todavía en ese sentido sigue siendo una amenaza, pues por eso todavía nadie se le agarra a echarse el tú por tú tan fácilmente. Pero finalmente sí vemos una perspectiva a Estados Unidos a decir: finalmente ya no tengo la capacidad económica de hace unos años, pero voy a tener la capacidad energética. Y eso me va a mantener una producción constante, quién sabe cuántos años. Y bueno, aquí podemos ver escenarios, bueno, podemos ver el escenario mexicano, no, más arriba. ¿Esto qué es? ¿Esto qué parece? Estados Unidos, acá está México, está México, ¿no? Aquí está México, exportaciones a Estados Unidos e importaciones casi bajísimos niveles de importaciones. Tenemos importaciones de lo que son los Emiratos Árabes, tenemos Rusia, tenemos exportaciones, básicamente también tenemos exportaciones. ¿De esta línea de exportación? Ya no veo. No, importación del continente asiático también. Entonces tenemos también una gran deuda energética que estamos pagando y pues, finalmente vuelvo a la pregunta, o sea, ya sabemos, el petróleo no nos va a salvar la vida energética, ¿qué lo va a hacer? Es que también tenemos carbono, también el gas, lo que la otra vez platicando con un trabajador de Pemex me dice: es que no puede ser que dependamos tanto del petróleo cuando es mucho más pesado, y de gas tenemos muchísimo, pero realmente nunca se le ha explotado, ni siquiera se tiene la tecnología para eso. Y en cuanto a energía nuclear, bueno, no se dice porque hay países que usan nuestra energía nuclear, pero sí tiene bastante. Sí, tenemos, entran al factbook de la CIA y creamos una gran cantidad de energía eléctrica y mucha de ella la exportamos. Y de hecho, para cubrir nuestra tasa de consumo de energía, o sea, consumimos importada en vez de gastar completamente nuestra producción, exportamos. Y está la frontera. Y
recibimos, entonces entiendo que en cuestión económica eso nos beneficia la balanza comercial, lo entiendo, pero dices, a ver, primero generas tu autoconsumo, te lo acabas y ya lo vendes, no vendes y compras y haces algo muy extraño en la balanza comercial. Pero volvemos a la perspectiva, o sea, ya podemos hablar que hay una crisis de energéticos. No es nueva la crisis energética y de hecho había muchos, ¿cómo se llaman? De perspectiva, yo me gusta decirle a futurólogos para hacerlos enojar, en los cuales con su bola de cristal decían, no, o sea, es que la crisis de agua no es una crisis real, o sea, finalmente agua y desalinizar es posible y descontaminar es posible, pero la hay, o sea, finalmente hay 70% de la superficie del planeta Tierra es agua y que te estúpida de agua. La crisis van a ser los energéticos, el cómo vamos a mantener nuestros niveles de producción, ese es el problema. Y volvemos al punto, o sea, vemos que ya tenemos una alta importación y exportación de petróleo, hablando de México. O sea, estamos importando gas y petróleo desde Asia y exportamos una altísima cantidad a Estados Unidos. Y esto es en duro, no es como la huella hídrica, que es porque podemos hablar, no, es porque nuestros coches se van y ahí se va a gas. No, es exportación directa, son barriles reales que estamos dando. Entonces, ¿cuáles son nuestras posibilidades? O sea, ¿en qué mundo estamos participando? ¿Cuál es nuestro juego? El petróleo es lo que nos ha quedado históricamente, son ahorita las remesas. Es lo que nos está sucediendo. Y luego, y las políticas de los países que nos reciben como trabajadores, pues tampoco están siendo. El turismo, ¿no? Pero bueno, por eso no hay mano en la Ciudad de México y demás están ahí en esa discusión, ¿no? Es seguir expandiendo el discurso del turismo federal y demás áreas porque. Si no es el gas natural, mira, ya ves que se intentó hacer un acuerdo con Brasil, que dijo Estados Unidos, eso fue hace como menos de 10 años, ¿no? Entonces, si no tenemos un acuerdo con gente de punta de análisis como son los brasileños de respetos para desarrollar tecnología, pues yo no veo entonces con quién vamos a poder negociar sin contraponer los intereses de los Estados Unidos, evidentemente, respecto a recursos de gas natural, ¿no? Pero bueno, pues casi no es una gran expectativa, y te digo, por desde el punto de vista nuclear, muy poca la expectativa, ¿no? Entonces, el turismo y la remesa, yo digo. Y a ver qué hacemos, ¿no? Le veo. Bueno, que sí, eso también es una realidad política en México, o sea, pues, finalmente obviamente, como dicen, la primera política exterior es la política interna, nuestra política interna está completamente hacia los intereses de Estados Unidos, entonces, y finalmente sí hay mucho, yo creo que desde la perspectiva de leer a la política mexicana y los contextos de México en foros internacionales, yo creo que México sí ha sido bastante herido por estar tan apegado a Estados Unidos, o sea, mientras que los años 30, 40, 50, 60, 70, cuando la modernidad nos empezó a pegar, nosotros éramos un puente muy importante en lo que era el desarrollo entre América del Norte y América del Sur, y nosotros éramos considerados el hermano mayor, o sea, y nosotros tenemos el Tratado de Tlatelolco, o sea, que dices, Dios santo, o sea, tratado tan importante se dio en México y todo el mundo lo firmó, auspiciado, y uno de los países que auspició ese tratado fue México. Entonces, sí tenemos una gran posibilidad geopolítica hacia el sur, pero por las acciones y las decisiones de las administraciones año con año, pues ya dejamos de ver como el hermano mayor, nos ve como el patio trasero, y hemos perdido una capacidad política gigantesca, y bueno, que geopolíticamente nos compete hasta, ¿qué será? La mitad de un cuartito de Brasil y todo el Caribe. Y todo eso de manera internacional fue a partir de los 80s para que sí. Ambientales tenían un respeto, a pesar de que yo no coincido con el PRI. Reconozco que mínimo mantenía una buena diplomacia, un buen trabajo político, no había tanta interferencia del narco, hoy con la interferencia del narco y demás también. Yo creo que la interferencia del narco siempre ha existido. Sí, pero no en la misma situación que ahorita. Es un arma geopolítica también. La utiliza Estados Unidos, obviamente. Es que el problema, yo creo que es que hay tensiones ahí, no sé hasta qué tanto. Yo digo que primero tenía la guerra con Rusia, se la acabó porque ya se acabó su negocio. Luego con los terroristas. Con los terroristas, y después ya se le acabó los 10 años y 10 años, porque más o menos duran 10 años, y viene con el narcotráfico aquí en México para poder generar riquezas. Digo que ahí también es toda una cuestión como geopolítica, porque finalmente el discurso de la guerra hacia el narcotráfico se da en el sexenio de Calderón y se destapa una serie de cosas desde todos los protocolos terminando pues federal, y voltea, ¿no? Resulta que la federal ahora es la militar y todo lo demás está militar. Y luego, ¿se acuerdan? No sé si escucharon el caso que hubo un foro en Monterrey muy famoso sobre el secuestro, donde se reunieron grandes mandatarios, mandato con dimisionado, y que era el experto de Estados Unidos sobre el secuestro, y lo secuestraron afuera.
O sea, o sea, estaba dando la conferencia, tenía una conferencia, comida, le hablan por teléfono, sale del auditorio y lo secuestran. No es lo que O sea, Usted como el empresario, ¿no? Que hoy estaba hablando. Lo que pasa es que ya ven acabado el narcotráfico desde hace mucho tiempo. no, pero las palabras como son, aparte es divertido. Sí, ¿cuántos pinches mil años? O sea, ya lo habían acabado. Yo digo que México es un país guajiro. Guajiro es de... Una república bananera casi. Casi. No, es eso. O sea, jugamos a la política, es un país surrealista. Porque se pasa por la manga de las leyes. Estamos jugando a la escuelita, a la politiquita y a todo lo demás. Y sabemos la realidad, pero no se hace nada. Sí, pero mucha gente nadie dice que- hace nada. O sea, Sabemos que México es un país sobrediagnosticado, o sea, sabemos cuáles son los males, pero ¿cómo atacarlos? Y a la pregunta que iba, bueno, se da el discurso, bueno, finales de Fox, principios, bueno, la declaración de guerra es con Calderón, definitivamente, ahí es una declaración de guerra tal cual, segundo discurso que da en la toma de protesta y se da ya una declaración de la lucha contra el narcotráfico y estas bolas de personas. La pregunta es, o sea, ¿fue a quitar el panal? ¿Fue lo que ya se tenía que hacer? ¿O qué onda? con esto es nada más otra vez mover lo que tenía Estados Unidos, se le acaba la guerra con Rusia, con los talibanes, con el Medio Oriente y viene sobre de México. Viene sobre de México para poder tener su influjo. Yo digo que sí, por la cuestión de... Que a mí me deprimiría decir que dependemos tanto. No, pero es lo que general bueno, pero ahora, yo digo, ¿por qué debe ser? Por la cuestión del manejo del armamento, de someter a los pueblos. Por ejemplo, ahí donde tienen un problema ahorita del narcotráfico en Michoacán, fue un desvío porque de ahí están sacando minerales que hicieron para China y para Japón. O sea, son tensiones que crean para poder obtener y aparte mover el armamento. Si no, fíjense los estados donde está ahorita el narcotráfico, que está muy, muy apabullado. Aparte, si es un manejo de poderes, bueno, yo considero que es así. Bueno, hay diferentes, la política es el arte de las 20.000 aristas, entonces hay que considerar todos estos puntos, hay que ver, ¿saben el diagrama de la realidad? Del entendimiento de la realidad. Son las que no tengo pizarrón. Quiero un pizarrón, no la tenemos aquí. No, aquí Tenemos al lado, tenemos aquí al ¿Puedo lado. utilizar esta? Sí. Mira, ¿O no? ahí tenemos. Perfecto. Tenemos unas ecuaciones de primaria que están dando clases. Ya lo conoceré. Te lo ponemos en Todos llevamos metodología de investigación, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, ya, perfecto, sí. Creo que sí, ¿no? Que creo que sí. Todos, ¿no? Creo que sí. Algo así. Sí. Entonces, y esta parte de la política, para evitar discusiones, y yo trato de ser lo más plural en opiniones posible, este diagramita nos sirve bastante bien. Nosotros tenemos la realidad, ¿no? Nosotros tenemos nuestra realidad. Todos Son damos... cosas que analizan estudios de género y demás. Sí, de género y de desarrollo. Y de hecho, Desarrollo que... desarrollo humano. Desarrollo humano, hablando sí, seguridad ampliada. O seguridad humana ampliada, que es económica. ¿Crees que de verdad medioambiente. eso no sea la discusión vieja de seguridad nacional, seguridad de Estado, seguridad, etcétera, etcétera? Bueno, yo lo personal te digo que yo escribí mi tesis de eso y Sí. yo en lo personal nunca coincidí con seguridad humana porque desde mi punto de vista metes a todos en un solo punto y entonces como que pareciera que todo es lo mismo. Parece... No, estoy completa. Sí es parte del debate debate y la crítica a la seguridad humana, pero finalmente sí hay factores dentro de la seguridad humana que sí han sido muy abandonados por el Estado. Y yo retomo la seguridad humana desde el temor del adelgazamiento o de la debilitación del Estado. O sea, finalmente yo creo que lo único que nos va a poder defender es entender la seguridad humana porque el Estado cada vez se hace menos responsable de su población y es su búsqueda que reducir el contrato social a lo más mínimo y la contraparte que queda del otro lado es la industria privada y esa nunca nos va a defender absolutamente nada. Entonces, si no hay un Estado que nos esté defendiendo y cada vez se nos olvida más de nosotros, pues nos compete a nosotros como sociedad civil entendernos como humanos y cuáles son nuestras necesidades de seguridad. Porque es mi perspectiva, creo que ya cuando esto... Aunque hay tres puntos entonces, volvemos a la discusión de la economía centralista, Sí. la economía mixta, que es la que México rige, ¿no? Y es que ya no sabemos. Y la cerrada. Y la capitalista, ¿no? Entonces yo diría como que aquí somos, ya no sé ni
Pero es que sí, México es un país hermoso. Somos únicos. Es que la verdad es padre. Yo no podría vivir en Estados Unidos en tiempo de elecciones, qué aburrido. O sea, tienen 2 partidos, cada una palanca. Aquí la gente se va, se mata por las urnas, no pueden beber y están borrachos afuera de la casilla. O sea, ¿cómo eso fue surrealista que...? De hecho, Dalí lo dijo, o sea, Dalí decía, yo no puedo vivir en un país más surrealista que mis obras, es imposible. Pero bueno, vamos con este diagrama, porque si esta parte de la tensión de las cuestiones políticas sí es un poquito hiriente y dices, a ver, vamos a marcarle tantito. Entonces todos entendemos nuestra realidad, ¿no? Entonces, esta es nuestra realidad, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la realidad existe porque tenemos un punto de evidencia, ¿estamos? Entonces, nosotros experimentamos este punto de evidencia y lo vamos relacionando con otras evidencias que encontramos, ¿no? Cada una de ellas, ¿ok? Finalmente tenemos este modelo en donde diferentes realidades se conectan de distinta manera, ¿no? Experimentación y lo que tú quieras, pero esto nos puede decir que no, que la realidad en realidad puede ser así, o de esta manera, o de diferentes maneras, ¿no? O sea, podemos entender esa relación de la realidad, lo que nosotros entendemos. Lo que tenemos que hacer nosotros es tener cada vez más evidencia y más puntos de vista para entender mejor la realidad en la que nos componemos nosotros y poder decir, bueno, la realidad finalmente es así, es un cuadradito. Con toda la evidencia que tenemos, esta es la realidad, aunque la realidad que sea un circulito, pero nos estamos acercando. Por eso necesitamos todos esos puntos, aunque digamos que no puede ser un punto real esta parte de los manejos y explotación de recursos en zonas de narcotráfico y movimiento de, ¿cómo se llama?, de armamento, tenemos que considerarlo porque es una parte del entendimiento de nuestra realidad. Si nos limitamos a visiones cortas o de un mismo sesgo, eliminamos otra parte, y eso viene de la seguridad humana también, o sea, tenemos que tener la responsabilidad con nosotros mismos y con el otro de considerarlo dentro de nuestras visiones. Entonces, no se lo regalo ahí. A mí ese modelo a mí me ha servido bastante, de hecho también me sirve y me conflictúa porque cuando estuve haciendo estudios de género, sí era un momento así de que, bueno, ¿y ahora qué hablo? ¿De la mujer o del hombre o de quién sabe qué? Entonces es muy complicado, pero tratar de incluir las realidades es importante. Entonces ampliemos la mayor cantidad de realidades que podamos vislumbrar hacia un problema, nos va a hacer que entendamos la realidad de una mejor manera. Y de hecho, pues por eso, que es un tema que yo no entendía por qué mi maestría se llamaba Sistemas Políticos Complejos. Trataba de entender que había sistemas políticos simples, entonces es una mentira. Entonces, pero ya después de 6 meses que yo no daba una, porque se llama Sistemas Políticos Complejos, llegó nuestro profesor y nos dijo, a ver, está basado en la teoría de la posmodernidad, de la complejidad, en donde tenemos que escoger la mayor cantidad de elementos para estudiar un fenómeno, para poder dar una solución o una respuesta o una explicación. Entre más tengamos, es más complejo, nos tardaremos más a explicarlo, tal vez nunca llegamos a nada, pero estamos contemplando una mayor cantidad de realidades y somos más inclusivos. Entonces, por favor, no las desconsideren, son importantes. Y aparte, la geopolítica raya en la teoría de conspiracional, siempre lo sabemos, entonces siempre es divertido considerar esta parte del armamento y todo eso. De igual manera, podemos decir lo del limón, o sea, con el bloqueo que se dio en Michoacán, pues por eso el limón también aumentó tanto el precio, de ahí sale el limón. Muchísimo, de Sinaloa y de Michoacán. Y también muchísimo. También en Veracruz. Es una estrategia. También estaba más barato porque tenían una amiga que se dedica a eso. Y me dice, mira, podemos hacer negocio, podemos vender eso a mayor producción. Exactamente. Va a seguir aumentando. Sí, y el precio base se aumentó. Cambios climáticos y todo eso, y como que interesante, ¿no? Que sacar de los Pues limones. por eso lo hacen especulativo, ¿no? Aprovechan un factor y dicen, bueno, pues aquí nos podemos colgar, digo, producen aguacate, limón y otras hortalizas y demás y vamos a ver cómo podemos aumentar y si fue un buen negocio. ¿Y tú crees que no tienen metidas las manos en el gobierno? Ay, claro, ya te dije, una responsabilidad. O sea, sí, la supuesta mano invisible, no tan invisible que Más nos bien la mano controla. invisible que la hacen invisible. Es que también, a ver qué pasó. Es que, por ejemplo, en el caso de los limones, no fue realidad el narcotráfico como tal. No. Casualmente digo que en ese momento necesitaban tener mayores exportaciones y era la temporada de limones de Estados Unidos. Entonces, ese tipo de cosas son las que dices, no, o sea, no va por allá. De todas formas, a ellos no les conviene tampoco entrar en crisis económica, a narcotráfico. O sea, el narcotráfico yo lo veo como sicarios. Son sicarios que se contratan al mejor postor. Y entonces, contratándose al mejor postor, pues ahorita son las empresas y las extranjeras, lo que ya habíamos dicho la otra vez. Canadá, las empresas canadienses, chinas, estadounidenses. Es que casualidad, por ejemplo, en el caso de los Zetas, que fue una causa controlada. bueno, desde que se dio alternativamente, pues los entrenan la MUSA, un miembro de la MUSA. Entonces dices, a ver, ¿cómo está esta cosa? Pero no es que sea realmente el narcotráfico, ni siquiera. El problema es que se le salió de las manos, porque antes el que lo regulaba era el gobierno. Y ahora ya no lo regula el gobierno. Son empresas y ni siquiera nacionales, son extranjeras.
Entonces ese es el problema del narcotráfico. Se ve como una regulación, un pacto entre el gobierno con el narcotráfico. Y ahora ya no existe, que, o sea, si eran malas acciones, me queda 10%, Bueno, vamos a acabar. una porción Una porción. existe en el gobierno y además ya ahora sí que... Ahora, por ejemplo, sí tiene razón que regulan el mercado de Estados Unidos, se llama proteccionismo. Sucede, por ejemplo, es un caso, digamos, de las manzanas. Las llevan para Estados Unidos. Dicen, no, es que México es riquísimo en cuestiones naturales, entonces las importan para Estados Unidos. ¿Y qué es lo que pasa? Que tienen mucha producción México, las manda para allá y resulta que en el caso que tienen la manzana de Washington, entonces dice, pues cómo va a competir con mi manzana hermosa, ¿no? No pasa por la barrera fitosanitaria, ¿no? Entonces se queda todo reservado, toda la producción. No, y eso es genial, porque aparte nos venden a nosotros sus fertilizantes que ellos ya no pueden usar, ya no pueden entrar. Me está acabando la batería, vamos a acabar con estas filminas y ahorita continuamos. Reservas comprobadas de carbón, energéticas comprobadas de carbón. O sea, México no tenemos ya reservas, no llegamos ni al 1.000.000 de toneladas. O sea, ya carbón no estamos teniendo suficiente. Mientras de nuevo, Estados Unidos, por la cuestión de importación, tenemos una gran reserva de carbón. Rusia, China, India, Australia, tenemos unas grandes reservas de carbón que van a seguir siendo motor para esos países en vías de desarrollo y van a continuar utilizando. Vamos con las reservas de gas natural. De nuevo, México no son tan altas como otros países. De nuevo, bueno, ya tenemos unos cuantos países del Magreb beneficiados, muy poco, pero otra vez tenemos, y estos son polos geopolíticos, o sea, ellos van a ser los que van a marcar la geopolítica energética en el futuro. Va a seguir siendo Estados Unidos, va a seguir siendo Canadá, va a seguir siendo Rusia, va a seguir China, van a seguir siendo los mismos de siempre. O sea, nuestra participación parece que cada vez va a ser más nula o inexistente, o finalmente nunca saldremos de ser la famosa periferia. Sería lo más triste, o sea, siempre vamos a ser un país colonizado, o sea, no saldremos de la colonia eternamente, pero a ver qué sucede. Y finalmente de petróleo, ya no tenemos reservas petroleras, ya de acuerdo a estos indicadores, ya no tenemos reservas petroleras. Las mayores reservas petroleras están en Canadá, Estados Unidos, ciertas zonas de África muy reducidas, países árabe-musulmanes y la madre patria Rusia, que seguirá explotando y explotando sus recursos. Pues a ver qué pasa. Venezuela no tiene, pues sí tiene, ¿no? Sí, ahí está marcado, sí está marcado. Ahorita vamos a ver esos estudios y finalmente ya la última filmina que quería mostrar es esta. Los años que tenemos de consumo, que es este. ¿Sale? Tenemos, vamos a ponerlos en años. En Venezuela tienen más de 100 años, exactamente. Y si bajamos, si alcanza a bajar, que no sé dónde voy a bajar, perdón. Bueno, México, dentro de esa escala, dice que son casi 20 años, 10.8 años. Pero, sí, eso es una cuestión, volvemos a lo mismo, geopolítica o política, que lo utilizan cada sexenio, cada vez que hay cambio de gobierno, y resulta que si hay más. México está cuadriculado, y según esa cuadrícula hay tantas reservas de petróleo, y por ejemplo, ya hablando en tierra, digamos, de minerales, oro, todo. Entonces ya no tienen estudiado los famosos donas que existen. Y Estados Unidos dice cuándo sacar y cuándo pueden hacer prospección de esos lugares. Pero estimado que dicen que tenemos para 20 años. Y a lo mejor hay para más o para menos, hay campos abandonados, hay campos que vuelven a reexplotar. Entonces es especulativo, pero... Sí es un arma de discurso, estoy completamente de acuerdo, pero pues sí sabemos que 100 años no tenemos, ni 50, son realidades. El gas hay para 300 años. Aquí este observatorio nos dice que para México tenemos 10.6 años, para gas natural hay países que tienen más de 100 años, Irak, Kuwait, Venezuela, Qatar, Nigeria, Irán, que tienen para más de 100 años, y vamos a buscar a México. Acá está México, 8.9 años de reservas de gas natural, son consistentes con las de petróleo, tenemos una relación. Y finalmente carbono, o sea, más de 300 años, Brasil, Pakistán, Rusia, Ucrania, Japón, México, tenemos 130 años de capacidad de carbono, de consumir carbono. Entonces, tal vez tenemos como la esperanza de revertir un poquito nuestra línea de producción y decir, pues hay que utilizar un poquito más de carbón para... Como lo hizo Brasil, ¿no? Primero empezó con sus biocombustibles. Pero Brasil también es otro caso, y es un caso muy importante sobre políticas, porque finalmente Lula da Silva
grande Lula da Silva, sí, pero pues él recibió la cuota de muchos años. O sea, muchas de sus políticas no las creó él, o sea, en verdad fueron planes a muy largo plazo que se arriesgaron a ser políticos y que se les dio continuidad, que a Ignacio Lula da Silva le correspondió continuarlos y ya cobrar muchos de esos beneficios es una realidad. Ahorita, hablar de ese cambio, de empezar a hacer